y de texto se hace sencillamente mágica. Ahí solo hay texto, hay un actor, un viejo actor del cine mudo que utilizó Rossellini, pero el texto es absolutamente poderosísimo. La película está llena de detalles sorprendentes, misteriosos. De repente vemos a unos ciudadanos descuartizando un caballo en una imagen que le habría encantado a Buñuel, pero es que probablemente los niños que corren cometen fechorías, delincuencia, son atrapados en la bisexualidad o en la homosexualidad en las ruinas de Berlín, pueden ser los mismos niños de Los olvidados de Buñuel. Y en definitiva yo creo que Rossellini ha situado su cámara tan cerca del problema moral, que está anticipando la literatura existencial, está anticipando a Camus, y misteriosamente de repente aparece la huella de Kafka, porque yo creo que esta es una película sobre el malestar europeo. El malestar europeo que desde finales del siglo XIX produjo esa especie de vicio en las relaciones humanas, produjo dos guerras, produjo desolación, tristeza, de tal manera que un niño deja de ser niño, un niño se transforma en algo perverso. Como dice en el maravilloso libro José Luis Warner, de repente le miramos al rostro y es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero sin posibilidad de que en un momento sea el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Un concepto muy wellesiano, el mal en el bien y el bien en el mal, intentando dar todo para su familia, es capaz de hacer las más atroces fechorías. Bueno, pues esa visión la toma Roberto Rossellini y de repente tenemos teatro, de repente tenemos documental y de repente siempre tenemos cine. Esa es la maravilla y la sorpresa de este cineasta magnífico, clásico y contraclásico y anticlásico, y en definitiva yo creo que para los que amamos el cine de características clásicas, el cine narrativo heredero del siglo XIX, de repente cuando empezamos a ver las películas de Rossellini, y yo las vi cronológicamente muy a posteriori, de repente descubrimos que por primera vez el cine, lo que la literatura había hecho 50 o 60 o 70 años, la abstracción de la pintura también, de repente y de una manera además melodramática y narrativa, clásica y anticlásica, estaba en las películas de Roberto Rossellini, y muy especialmente en esta película que toca el corazón de la civilización, que es el malestar moral, y el malestar moral que acaba sofocando la infancia. Decía, me parece, Rainer María Rilke, que la patria de un hombre es su infancia. Aquí probablemente el infierno de una persona es la infancia. Muy bien, muchísimas gracias, Eduardo. Juan Antonio Gómez Angulo, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Pues dinos algo antes, porque ya tenemos todos ganas de ver. Pues sumarme a prácticamente todo lo que habéis dicho. Yo creo que estamos ante una película que forma parte de la historia del cine. Ya existe la suficiente perspectiva para fijar algunos puntos de referencia en la historia determinada, en fin, la historia joven, que en definitiva es la historia del cine todavía, y desde luego uno de ellos es el neorrealismo. El neorrealismo, como tú bien decías al principio, ha tenido sus detractores y también sus partidarios. Me considero absolutamente alineado en el sector de los partidarios, me encanta el neorrealismo italiano. Creo que, por supuesto, lo vimos muy a posteriori, pero me he empapado mucho de muchas películas que para mí han tenido muchísima trascendencia, como tú también has dicho, en la historia del cine. Yo creo que la historia del cine se puede escribir de un modo o de otro. Yo creo que hay nombres alternativos, es decir, se puede prescindir de algunos nombres, pero también en la historia del cine hay nombres imprescindibles. Y desde luego Rossellini es un nombre imprescindible para hacer la historia del cine. Su trilogía neorrealista, que empieza en el 45 con Roma Città Aperta, sigue con Paisa y termina con esta película que vamos a ver esta noche, Alemania Año Cero, es imprescindible para escribir la historia del cine. Luego la tetralogía que hace ya con Ingrid Bergman, pues puede ser más discutible, aunque yo creo que también tiene obras maestras como Stromboli, como Te querré siempre, y luego ya una obra más dura, más difícil como La Paura o Europa 51, que ya se ha citado aquí también esta noche. Por tanto, vamos a tener el privilegio de ver una película verdaderamente terrible, verdaderamente apasionante, que 60 años después yo creo que sigue golpeando nuestras conciencias. Cuenta Rossellini en una entrevista en Cahiers de Cinema que él viajó a Berlín en marzo de 1947 desde París y llegó a la ciudad que muestra, tal como vamos a ver ahora en las pantallas. Estuvo caminando por una de las avenidas y al final de la avenida había un letrero amarillo. Se dirigió al letrero y en el letrero ponía Tienda de Israel. Ya había judíos de nuevo en Berlín. Con esto Rossellini contó, el nazismo ha muerto.
y muestra entonces, meses después comienza el rodaje y muestra el Berlín que él vio aquella tarde de marzo, aquel atardecer de marzo, y es un Berlín verdaderamente terrorífico, que como bien se ha dicho ya aquí, pues es el horror de todas las guerras, el horror del nazismo que invadió Europa, y desde luego es un testimonio verdaderamente apasionante. Es muy fácil ahora teorizar sobre todo esto, muchos años después, pero el mérito de Rossellini es que él creó esas obras en aquel tiempo y en aquel mismo lugar que vivió una de las más grandes tragedias que ha vivido la historia de la humanidad. Muchas gracias. Y es verdad que yo creo que todo el mérito hay que darle a Rossellini, de todo ese movimiento del neorrealismo. Yo creo que él es uno de los ejes fundamentales. También ayudado por sus amigos y colegas. Federico Fellini era el guionista de Roberto Rossellini. Pero aquí en particular la mezcla que hay, el surrealismo con el neorrealismo, que puede ser la casa donde viven todos aquellos, el problema con la luz, cómo cogen la luz, y la parte documental, yo creo que es muy difícil que se pueda mezclar. Y a mí no me extraña que cuando vieran esta película, cuando la vieron además en Hollywood, no solo se quedara fascinada Ingrid Bergman, sino todos los cineastas en aquellos pases que veían ellos después de una cena en Beverly Hills y ponían una película del corte de esta o veían Ladrón de bicicletas, se daban cuenta de que, aun amando naturalmente y sabiendo que lo que estaban haciendo era magnífico y son obras maestras incontestables, esto era otra cosa. Esa otra cosa también, vista ahora, son obras maestras, pero además con ese atributo que yo le añado, que son irrepetibles. Es imposible que nadie pueda hacer una película como esta y que te pueda sobrecoger nada en la historia del cine, como unos niños que están vendiendo un disco con la voz de Hitler y que lo pongan en marcha en un chisme que no es ni gramófono, que es un horror, y que de repente se oiga aquello y hay un viejo y un niño que se quedan mirando como si el pasado volviera a ser presente, pero sabiendo que es imposible. Eso es uno de los momentos más grandes que se han podido hacer en cine. Y nada más, vamos a verla inmediatamente y luego tendremos tiempo para charlar con todos ustedes. Es un honor decirles y un privilegio, como dice mi amigo Juan Antonio, Alemania, año cero, de Roberto Rossellini. Recuerda, Fabricio, no se puede vivir sin Rossellini. Esa es la frase famosa que decía Bernardo Bertolucci. Prima de la Revolución. Prima de la Revolución. Pues también tenía razón, porque te ayuda a vivir, Rossellini. Tú decías, un humanista. Yo creo que es un antropólogo. Estudia al hombre, el ser humano, más que como un cineasta, ¿no? Pero tú, mírate, las palabras que preceden, que son suyas a la película, y lo que dice después también. Porque sigue hablando él hasta que dice si esta película sirve para que la gente... Todo eso es suyo. Cita el derecho natural, cita la piedad cristiana. Cuando se olvida el derecho natural, la piedad cristiana, sí. Bueno, es terrible como el antiguo profesor suyo, nazi, naturalmente, que quisiera aprovecharse, bueno, de él y de todos. Tiene como un mercado infantil de sexo. Para el general que vive el general de arriba, le hace otra vez... creer que el mundo es de los fuertes, que los débiles hay que eliminarlos, mata a su padre, pero como contaba... Pero de la misma manera que vende un tocadiscos, mata a su padre, no hace incidencia. Eso es lo grande de Rossellini, que no filma esa secuencia de una manera para que te produzca un escalofrío, la filma normal, prepara aquellas cositas para echarle en el té. El padre dice que está bueno, está calentito. Un poco amargo, ¿no? Y se muere. Es impresionante. Y luego cómo ese niño es horrible, cómo va envejeciendo ante nuestros ojos, como cuenta en el libro Warner, y al final es terrible. Es que no le queda prácticamente otra solución. El chico, la culpa es tan grande, tan terrible, que es algo... Yo no creo que en el cine haya habido muchos momentos tan terribles como la muerte de ese niño, ¿eh? José Luis dice en el libro una cosa que cuando lo ves es absolutamente cierto, que es, yo creo, lo que le separa y por otra parte le anuda un poco a Truffaut. Y es que hay un momento en la película, una secuencia que es, las dos secuencias, cuando él mira en la fuente a los niños que están jugando, que son niños.
pese a la miseria y pese a que probablemente tengan que dedicarse al mercado negro y hacer labores para la familia y tal, ¿no? Y después, cuando están jugando al fútbol, con esa pelota casi que nos ha recordado los tiempos nuestros iniciales, cuando jugábamos con cualquier cosa al fútbol,